Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los más de 130 inscritos por vuestro interés en este webinario. Asimismo, quiero agradecer a ITA por su participación en el mismo. Sigo con los agradecimientos a las administraciones públicas. Tenemos representantes de todas las regiones de España y a todas las entidades que han colaborado con nosotros en la difusión de este evento. No quiero olvidar a ninguna, pero voy a nombrar a SEOPAN, a CNC, a la Fundación Álvaro de la Construcción, a CENAES y a todas las asociaciones que integran el EVA. Muchos nos conocéis y no me quiero extender en lo que somos. Sabéis que somos un clúster que agrupa tanto fabricantes como importadores. Nuestras principales áreas de trabajo son la legislación y normativa, la promoción internacional y todo lo que es networking y mejora del sector. Somos un clúster comprometidos con la seguridad de las personas y por ello es prioritario para nosotros informar y educar a todos los agentes del sector. Por ello, hoy contamos con dos expertos en la materia, con Sergio Serrano, nuestro director técnico y experto en legislación, y Nacho Ainsa, jefe de laboratorio de ruido en ITA. Cedo la palabra a Sergio para que empecemos el webinario. Gracias a todos. Buenos días a todos. Como decía Jorge, muchas gracias por asistir a este webinario que hemos preparado para el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la normativa de emisiones sonoras y cómo aplica a la maquinaria de construcción. Cuando planteábamos este webinario, los objetivos en los que nos habíamos fijado era, por un lado, sensibilizar sobre la importancia de cumplir con la normativa de emisiones sonoras en maquinaria de construcción, proporcionaros las herramientas necesarias para que podáis revisar y verificar que la maquinaria que compráis o que tengáis en vuestro parque de maquinaria cumple la normativa en temas de ruido. ¿Vale? Dar a conocer cuáles son las implicaciones legales y las consecuencias de no cumplir la normativa de ruido, tanto desde el punto de vista del fabricante como desde el punto de vista de usuario, porque también tiene sus implicaciones. Y por último, pues explicar aquellas tecnologías que permiten, que se utilizan para reducir el ruido y que permiten identificar buenas prácticas por parte de los fabricantes, de cara a que os ayuden en vuestros procesos de compra y mantenimiento. Pues ya empezamos en materia. Cuando hablamos de las obras de construcción y la maquinaria en particular, tiene la consideración de un emisor acústico muy importante que puede generar peligros para la salud y para el medio ambiente derivados del ruido generado por las máquinas y los riesgos asociados a esta exposición. Cuando hablamos del marco normativo que regula lo que sería la emisión de ruido por parte de la maquinaria, podemos identificar cuatro actos legales. El primero y fundamental sería la Directiva de Máquinas, ¿vale?, transpuesta al ordenamiento jurídico nacional por el Real Decreto 1644 del 2008. Ahí os pongo que está en revisión porque en julio del año pasado se ha publicado el nuevo reglamento de máquinas. Lo que pasa que hasta el 20 de enero del 2027 no será aplicable a los fabricantes. Tampoco ha introducido novedades en tema de ruido, pero bueno, que lo sepáis. En segundo lugar, también dirigido a fabricantes, tenemos lo que sería la Directiva de Emisiones Sonoras de Máquinas de Uso al Aire Libre. En este caso es la Directiva 2000/14/CE, transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 212 del 2002. Estas dos directivas son de aplicación a fabricantes y se centran en lo que es en la emisión de ruido por parte de la maquinaria. Si nos vamos a la parte de usuario, hablaríamos en primer lugar del Real Decreto de Exposición de los Trabajadores al Ruido, el 286 del 2006, que transpone la Directiva Europea 2003/10, ¿vale?, que se centra en lo que sería evitar los riesgos derivados de la exposición al ruido en los lugares de trabajo, incluyendo la maquinaria que se utiliza, por supuesto. Por último, también mencionar la Ley de Ruido Ambiental, ¿vale?, la 37/2003. No he puesto ahí toda la normativa que la desarrolla, ¿vale? Simplemente he puesto ahí lo que sería el marco de lo que sería el ruido ambiental, ¿vale? Una normativa que lo que trata también es de proteger a las personas y al medio ambiente del
la contaminación acústica que se genera no solamente en obras de construcción, sino en todos los sitios en general. También nos ponía que la Directiva 2000/14 está en revisión, porque ahora se están revisando los códigos de ensayo de ruido, que eso luego seguramente os cuente Nacho un poquito más, ¿vale? En el día de hoy nos vamos a centrar tanto en la Directiva de máquinas y los requisitos relacionados con el ruido, como en la Directiva de emisiones sonoras. Pero en vez de enfocar el webinario a lo que sería fabricantes de máquina de construcción, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, en este caso hemos decidido enfocarlo a lo que sería compradores y alquiladores de maquinaria y usuarios, ¿vale? Para que conozcáis cómo los fabricantes o cuáles son las obligaciones de los fabricantes, cómo las tenemos que cumplir y que podéis detectar aquellas máquinas cuyos fabricantes pues, no están haciendo sus deberes. Cuando hablamos de la directiva de máquinas, ¿vale? Esta directiva se centra en proteger la seguridad y salud de los operadores de las máquinas y también de las personas, de aquellos riesgos asociados a las máquinas, todo tipo de riesgos, ¿vale? La directiva de máquinas tiene un doble objetivo. Por un lado, armonizar los requisitos esenciales de seguridad y salud que deben cumplir las máquinas y, por otro, garantizar la libre circulación de estas máquinas en la Unión Europea, garantizando de esta forma un nivel mínimo de seguridad de todas las máquinas que funcionan en la Unión Europea. La directiva de máquinas, ya he dicho antes, cubre un montón de peligros, entre ellos el del ruido, ¿vale? Entonces, aborda los riesgos asociados a la exposición también al ruido emitido por las máquinas. En segundo lugar, ya os he comentado, la Directiva de Emisiones Sonoras de máquinas de uso al aire libre. Esta directiva se centra más en proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos con respecto al riesgo de exposición al ruido emitido por las máquinas de uso al aire libre. En este caso, esta directiva tiene por objeto armonizar una serie de requisitos relacionados con el ruido emitido por una serie de máquinas. Hablamos de métodos de medición, marcado, la documentación técnica, recogida de datos, a fin de prevenir los obstáculos a la libre circulación de este tipo de maquinaria dentro de la Unión Europea. Además, la Directiva de Emisiones Sonoras también proporciona a los compradores información sobre el ruido emitido a fin de facilitar la elección de máquinas silenciosas. Hablamos de dos directivas que tratan el ruido, uno entre muchos requisitos y otro de forma específica. Ambas directivas tienen el objeto de reducir el riesgo de reducir el ruido emitido por las máquinas en la fuente, pero siguen un enfoque diferente para lograr este objetivo. Cada directiva trata de proteger a diferentes perfiles de personas. En el caso de la directiva de máquinas vamos más asociado a lo que sería el operador de la máquina y en el caso de la directiva de emisiones sonoras vamos más a proteger a los ciudadanos en general, ¿vale? En consecuencia, dado que estas dos directivas cubren peligros, vamos a decir, diferentes, asociados al ruido, deben aplicarse complementariamente. O sea, los fabricantes tenemos que aplicarlas de forma complementaria. Lo primero para saber si una máquina cumple o no la normativa de ruido es saber si está afectada o no por estas directivas que os he comentado. Los requisitos relativos al ruido de la directiva de máquinas aplican a todos los tipos de máquinas, tanto para trabajos en interior como en exterior, con lo cual, de forma general, podemos decir que todas las máquinas que se utilizan en obras de construcción van a tener que cumplir la directiva de máquinas, ¿vale? Sin embargo, la directiva de emisiones sonoras aplica solamente a 57 tipos de máquinas que se enumeran en el anexo 1 de esta directiva y que la mayoría de ellas son maquinaria de construcción, maquinaria que se utiliza en jardinería, maquinaria para servicios, en términos municipales, etc. Y un punto importante es que afecta a máquinas de uso al aire libre, ¿vale? Se establecen como dos clasificaciones que luego iré comentando o detallando un poquito más. Máquinas sujetas a límites de potencia acústica, aquellos listados de máquinas que están en el artículo 12 de la directiva. Y por otro lado, máquinas sujetas únicamente a marcado de emisión sonora, que son las que figuran en el artículo 13. Hablamos de un listado exhaustivo de maquinaria. Esta directiva de emisiones sonoras, ya os he dicho que
un tema fundamental a la hora de determinar si un producto está incluido dentro de su ámbito de aplicación o no, es si se utiliza en el exterior o no. De forma que todas aquellas máquinas que están diseñadas para trabajar en entornos subterráneos o en el interior de edificios van a estar excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva de Emisiones Sonoras. Puede ser que la máquina, pues, por ejemplo, la que os ponga, salga un momento del túnel, salga un momento al exterior, pero su funcionamiento está previsto para ser en el interior, con lo cual este tipo de maquinaria, estos tipo de equipos de perforación que se utilizan solamente en entornos subterráneos estarían excluidas. Por otro lado, aquellas máquinas que están fijas, que no están diseñadas para desplazarse durante su vida útil, también estarían excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva de Emisiones Sonoras. Digo, por ejemplo, pues los compresores que pueden estar en el exterior de una nave, si están fijos, no son remolcables, pues también quedarían excluidos de lo que sería el ámbito de aplicación de la Directiva de Emisiones Sonoras. Aquí os pongo solamente el listado de máquinas de construcción que están sujetas a límites de potencia acústica. Solamente os pongo las de construcción, ¿vale? Porque el webinario de hoy lo dedicamos a máquina de construcción. Tenemos la mayoría de máquinas de movimiento de tierras, excavadoras, cargadoras, retrocargadoras, bulldozer, niveladoras. Tenemos máquinas de compactación, tanto compactadores de rodillos como bandejas, pisones. Tenemos máquina de pavimentación, tenemos los pequeños martillos hidráulicos o neumáticos, tenemos carretillas elevadoras todoterreno, tenemos maquinillos de construcción, tenemos grúas torre, tenemos grúas móviles, tenemos montacargas para el transporte de materiales de construcción, siempre accionados con motor de combustión. Esta es una categoría o un tipo de producto que ya no se ve en las obras. Tenemos grupos electrógenos por debajo de 400 kilovatios, motocompresores por debajo de 350, generadores de energía hidráulica y grupos electrógenos de soldadura. Aquí, por ejemplo, puede haber dudas de una grúa autocargadora o una grúa hidráulica estaría dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de Emisiones Sonoras. No, están las grúas móviles, pero las grúas autocargantes quedarían fuera por lo que os comentaba, porque es un listado exhaustivo. Cuando hablamos del otro listado, el de máquinas sujetas únicamente a marcado de emisión sonora, pues ahí veis que también es un listado importante de máquinas que se utilizan en construcción. Las hormigoneras sobre camión, las fresadoras de carretera, pavimentadoras con guías para alta compactación, equipos de manejo de pilotes, equipos de perforación, los martillos hidráulicos como implemento, mesas de corte de madera también para las obras, bueno, y plataformas elevadoras con motores de combustión. En este caso, los grupos electrógenos por encima o igual de 400 kilovatios estarían sujetos únicamente a marcados. Si están por debajo de 400, estarían sujetos también al límite de potencia acústica. Esto nos plantea que dentro de lo que sería la maquinaria de construcción vamos a tener máquinas que solamente les aplique la Directiva de máquinas con marcado que no están sujetas, marcado de emisión sonora, que no están sujetas a límites de potencia acústica, y máquinas con marcado que sí que estarán sujetas al límite de potencia acústica, ¿vale? Cada una de estas tres tipologías tendrá una serie de obligaciones diferentes para lo que sería el fabricante. Para resolver así una serie de dudas, os pongo, por ejemplo, una excavadora hidráulica de ruedas estaría dentro de ambas directivas, ya que responde a la definición de máquina y se encuentra dentro del artículo 12, máquina sujeta al límite de potencia acústica. Un martillo hidráulico como equipo intercambiable estaría sujeto a la Directiva de Máquinas y también a la Directiva de Emisiones Sonoras, en este caso solamente sujeta a marcado de emisión sonora. Un grupo móvil de trituración estaría sujeto a la Directiva de Máquinas y a los requisitos relacionados con el ruido dentro de la Directiva de Máquinas, pero quedaría excluida de la Directiva de Emisiones Sonoras, ya que no figura en el listado exhaustivo todavía este tipo de máquinas. Un dumper que se utiliza específicamente para trabajos subterráneos estaría incluido dentro de la Directiva de Máquinas, pero como os he comentado antes, quedaría excluido al no utilizarse al aire libre.
Aquí simplemente por curiosidad ponía, porque dentro de la Directiva de Emisiones Sonoras, no solamente, aunque se llama máquinas, no solamente hay máquinas, también hay un equipo, hay equipos, como en este caso puede ser un contenedor de vidrio, ¿vale? En este caso está excluido de la Directiva de Máquinas, porque no responde a la definición de máquinas, pero sí que está incluido dentro del artículo 13 de la Directiva de Emisiones Sonoras. Ya una vez explicado cuál es el ámbito de aplicación de ambas directivas y dónde vamos a tener que encajar a cada una de las máquinas de construcción, el siguiente paso es entrar a hablar de cuáles son las obligaciones de los fabricantes. Empezamos con lo que sería la obligación de la reducción del ruido emitido, ¿vale? Cuando hablamos de la Directiva de Emisiones Sonoras, ¿vale? Esta directiva establece límites de emisión acústica para 22 tipos de máquinas que se enumeran en el artículo 12. Ya os he dicho que son las máquinas que están sujetas al límite de potencia acústica. En la parte de la derecha no lo veis muy bien, ¿vale? Ahí es donde estarían reflejados cuáles son los niveles de potencia acústica admisibles para esas máquinas que se encuentran en el artículo 12. El nivel de potencia acústica admisible va a depender de unas variables. La mayoría de ellas es la potencia del motor, que está instalado en la máquina, ¿vale? Entonces, en función de la motorización de la máquina, tendremos un nivel diferente, que tendremos siempre que respetar. O sea, las máquinas que fabricamos, una excavadora nunca podrá tener un nivel de potencia acústico garantizado que sea superior al nivel de potencia acústico admisible en función de su potencia de motor, ¿vale? La Directiva de Emisiones Sonoras establecía dos fases de valores límite más restrictivos, ¿vale? La primera fase de valores límite comenzó a aplicarse en enero del 2002 y la segunda fase en enero del 2006. Pongo excepto para 9 tipos de máquinas porque en su momento, cuando llegó el 2006, tecnológicamente no era posible cumplir esos valores y entonces lo que se hizo fue establecer una modificación de la directiva y pausar la entrada en vigor de esos valores más restrictivos. Eso es la Directiva de Emisiones Sonoras. ¿Qué pasa con la Directiva de Máquinas? La Directiva de Máquinas no fija valores límites de emisiones sonoras para las máquinas, ¿vale? Lo que sí que hace es obligar a los fabricantes a tener que reducir el nivel de ruido emitido por las máquinas al nivel más bajo posible, teniendo en cuenta el estado de la técnica y centrándose en la fuente de ruido. Cuando digo centrar en la fuente de ruido es porque los fabricantes tenemos que aplicar lo que se llaman los principios de integración de la seguridad. En primer lugar, hay que establecer medidas de diseño inherentemente seguros, especialmente en la fuente, que nos permitan reducir el ruido emitido por la máquina. Si no podemos reducir o eliminar el peligro o reducir suficientemente el riesgo asociado al ruido, lo que vamos a tener que hacer es establecer medidas de protección. Puede ser colocar una cabina cerrada en el puesto de conducción para que el operador no le llegue el ruido emitido por la máquina o el encapsulamiento de fuentes con resguardos, etcétera, para que no se transmita el ruido. En tercer lugar, si con ninguna de estas dos medidas hemos conseguido eliminar suficientemente el riesgo o reducirlo suficientemente, hay que informar al usuario sobre la emisión de ruido residual, ¿vale? Declarar el ruido emitido por las máquinas a fin de que el usuario pueda adoptar las medidas organizativas necesarias. Puede ser utilizarlo solamente un cierto tiempo, no utilizar varias máquinas a la vez que puedan elevar mucho el ruido, la exposición al ruido del trabajador, la utilización de equipos de protección individual, etc. La primera obligación básica, reducción del ruido emitido. La segunda obligación del fabricante es declaración del ruido emitido por las máquinas. ¿Cuál es el objetivo de que los fabricantes tengamos que informar a los compradores y usuarios de los niveles de ruido o los niveles de emisión de ruido emitidos por las máquinas? Pues son dos básicamente. El primero, facilitar al usuario la elección de máquinas con bajos niveles de emisiones de ruido. Dentro del mercado hay diferentes fabricantes que fabrican la misma tipología de máquina. Cada una, como se comentaba antes, está dentro de la Directiva de Emisiones Sonoras, va a tener que llevar un marcado donde se indica el nivel de potencia acústico garantizado, que en principio si se han determinado utilizando los mismos códigos de ensayo, nos va a permitir comparar máquinas de diferentes fabricantes con las mismas características para ver, oye, pues esta emite menos ruido,
pues me interesa más. Luego Nacho entrará más en detalle con una serie de casos prácticos sobre este proceso, ¿vale? Y en segundo lugar, como os decía antes, ayudar a los empresarios a adoptar las medidas preventivas organizativas necesarias para minimizar los riesgos derivados al ruido emitido por la máquina en cuestión, ¿vale? Mientras la Directiva de Emisiones Sonoras requiere que la información del ruido se proporcione a través del marcado de emisión sonora y de la declaración C de conformidad, la Directiva de Máquinas solo requiere que la información del ruido se proporcione en el manual de instrucciones. Si hablamos de la declaración de conformidad, tanto máquinas que estén cubiertas por la Directiva de Máquinas como máquinas que estén cubiertas por la Directiva de Máquinas y la Directiva de Emisiones Sonoras requieren la redacción de una declaración de conformidad que deberá acompañar a la máquina hasta llegar al usuario, ¿vale? En este caso, la Directiva de Emisiones Sonoras requiere que en la declaración C de conformidad se informe del nivel de potencia acústico medido en la máquina en cuestión o en un tipo de máquina, y además se indique el nivel de potencia acústico garantizado, que será el nivel de potencia acústico que el fabricante declara que cualquier máquina de las que se producen en serie va a superar ese valor garantizado. En este caso, la Directiva de Máquinas, como os he dicho antes, no requiere ninguna indicación obligatoria en el manual, en la declaración relacionada con temas de ruido. Sí que será en el manual de instrucciones. El marcado de emisión sonora, que os decía, la indicación del nivel de potencia acústico garantizado, pues es la pegatina que veis en la imagen, que estaréis muy acostumbrados a ver en muchísimas máquinas de construcción, ¿vale? En este caso, la Directiva de Emisiones Sonoras lo que establece es que las máquinas que estén cubiertas por esta directiva deberán llevar el marcado C acompañado de esta indicación del nivel de potencia acústico garantizado. Esta obligación aplica a los 57 tipos de máquinas que están cubiertos por la Directiva de Emisiones Sonoras. Este marcado debe ser visible, legible e indeleble. Y las dimensiones y proporciones que deben seguirse para su colocación, pues bueno, vienen en un anexo de la Directiva de Emisiones Sonoras, ¿vale? Veis que se indica los niveles de decibelios, se indica lo que sería el nivel de potencia acústico garantizado, el LVAA, y se indica ese pictograma de ruido, ¿vale? Ese es el marcado oficial que debe utilizarse para que el fabricante indique la conformidad con la Directiva de Emisiones Sonoras. Respecto al color, la directiva no indica que tenga que ser amarillo o blanco, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí lo podréis ver en ambos colores. Si nos centramos en el manual de instrucciones, ¿vale? Máquinas que solamente les aplique la Directiva de Máquinas, ¿vale? Pues en el manual de instrucciones deberá incluirse la siguiente información sobre el ruido emitido. Tenemos que indicar el nivel de presión de acústica de emisión ponderado A en el puesto de trabajo cuando supere 70 decibelios. Si no lo supera, basta con que el fabricante indique en el manual de instrucciones que no se superan esos 70 decibelios, ¿vale? Este es el ruido que recibe en el oído el trabajador. Luego, según el tipo de máquina, ¿vale? Habrá que indicar el valor máximo de la presión acústica instantáneo ponderado, siempre que se supere los 63 pascales. Máquinas que emiten ruidos de impulsos de gran intensidad, sería aplicable. Y por último, también en el manual de instrucciones habrá que indicar el nivel de potencia acústica ponderado A emitido por la máquina, siempre que el nivel de presión acústica que os he comentado en primer lugar supere en el puesto de trabajo los 80 decibelios. Si no supera los 80 decibelios, no tendríamos que indicarlo en el manual de instrucciones. Con lo cual, vamos a tener que medir el nivel de presión acústica en el puesto de trabajo para ver si superamos o no esos valores y en función de eso también el medir el nivel de potencia acústica. Esto para máquinas que están solamente sujetas a Directiva de Máquinas. Si hablamos de máquinas que están cubiertas por ambas directivas, ¿vale? Hay un ligero cambio, ¿vale? El nivel de presión acústica ponderado sigue siendo en las mismas condiciones, el de pulso también, el de impacto está en las mismas condiciones. Aquí lo que cambia es el nivel de potencia acústico. En este caso, hay que determinar y ensayar
medir el nivel de potencia acústico de la máquina en cuestión, independientemente de si el nivel de presión de presión acústica de emisión está por debajo de esos 80 decibelios, ¿vale? Esta es la diferencia de cuando aplica Directiva de Emisiones Sonoras a cuando no aplica. Además de estos valores de niveles que deberán indicarse en el manual de instrucciones, también hay que hacer referencia a los códigos de ensayo que se ha utilizado para determinarlo. Ya os he dicho que una de las funciones de esta información es poder comparar máquinas similares, comparar el ruido de máquinas similares para intentar seleccionar máquinas de bajo nivel de ruido, ¿vale? Si esos niveles de ruido no se han determinado utilizando el mismo método de ensayo, pues realmente no van a ser, no se pueden comparar, ¿vale? En este caso, los códigos de ensayo, cuando hablamos de nivel de presión acústica o de nivel de potencia acústica para máquinas cubiertas por la Directiva de Máquinas, suelen venir en las normas armonizadas de tipo C de producto. Ahí es donde vienen los códigos de ensayo que los fabricantes tenemos que aplicar. Si la máquina está cubierta por la Directiva de Emisiones Sonoras, nos olvidamos del código de ensayo del nivel de potencia acústica de la norma y tenemos que ir a los códigos de ensayo que vienen en el anexo 3 de la Directiva de Emisiones Sonoras, obligatoriamente. La directiva, desde el año 2000 que se publicó, no se han actualizado los códigos de ensayo. En muchos de ellos se hace referencia a normas que están anuladas hace tiempo y en estos momentos estamos ya a punto de que se publique una modificación de la Directiva de Emisiones Sonoras con el fin de actualizar todos estos códigos de ensayo. Además de indicar toda esta información sobre los códigos de ensayo, hay que indicar también la incertidumbre de la medición, de los valores medidos, ¿vale? Y en el caso de que sea el nivel de potencia acústico garantizado, también la incertidumbre asociada a la producción en serie. Si da la casualidad de que no hay una norma armonizada que establezca un código de ensayo, pues bueno, tendremos que buscarnos la vida, los fabricantes, y determinar o definir un código de ensayo que podamos utilizar. En este caso, en el manual de instrucciones no bastará con hacer la referencia a una norma armonizada para identificar el código de ensayo, sino que habrá que describirlo de forma más fehaciente cómo se ha determinado el ruido emitido por la máquina y cuáles eran las condiciones de funcionamiento. La Directiva de Máquinas permite a los fabricantes seguir los métodos de medición de ruido establecidos en normas europeas, os decía. En el caso de máquinas cubiertas por ambas directivas, para evitar mediciones redundantes, como os decía, del nivel de potencia acústico, habría que utilizar los códigos de ensayo del anexo 3 de la Directiva de Emisiones Sonoras. En el manual de instrucciones, también la Directiva de Máquinas requiere que si con la máquina se suministran equipos o dispositivos destinados a reducir las emisiones de ruido, deberá indicarse el modo correcto de utilización para realizar su montaje e instalación. Esto lo que sería todos los requisitos que debemos cumplir y toda la información que debemos incluir en el manual de instrucciones. Además, la Directiva de Máquinas también establece obligaciones para los folletos comerciales. Aquellos folletos en los que se incluyen información sobre las especificaciones técnicas de las máquinas, la información sobre los valores de emisión de ruido, vibraciones, etcétera, tendrá que coincidir con la que se haya indicado en el manual de instrucciones, ¿vale? Ya hemos hecho un repaso de las dos obligaciones fundamentales en materia de ruido, la reducción del ruido emitido y la declaración del ruido emitido. Ahora sería cómo evaluamos la conformidad, cómo los fabricantes evaluamos la conformidad con los requisitos de estas directivas, ¿vale? Para la mayoría de las máquinas cubiertas solamente por la Directiva de Máquinas, es el propio fabricante quien certifica la conformidad de la máquina con la Directiva de Máquinas. Es decir, no hay una tercera parte que revise si la máquina cumple los requisitos de la Directiva de Máquinas, entre ellos los del ruido, antes de comercializarse. Solamente dentro de lo que sería maquinaria de construcción, pues tenemos un par de familias de máquinas, como pueden ser las tronzadoras de madera o las máquinas que elevan personas por encima de 3 metros.
plataformas elevadoras móviles de personal, ascensores de obra, plataformas de trabajo sobre mástil, ¿vale? En este caso son máquinas de anexo 4, máquinas consideradas de especial peligrosidad, y en este caso, si los fabricantes no aplican la norma armonizada de producto que cubre todos los riesgos asociados a esa máquina, deberá acudir a un organismo notificado, ¿vale? En este caso, sí que el organismo notificado revisará si la máquina es conforme antes de su comercialización. ¿Qué pasa con la Directiva de Emisiones Sonoras? En este caso sí cambia un poquito la situación. Para aquellas máquinas que se encuentran dentro del artículo 12, máquinas sujetas a límites de potencia acústico, se requiere la intervención de un organismo notificado para evaluar la conformidad con la Directiva de Emisiones Sonoras, ¿vale? En este caso, los fabricantes tienen que aplicar uno de los 3 procedimientos de evaluación de la conformidad que establece la directiva y en los que interviene un organismo notificado. Control interno de la producción, con evaluación de la documentación técnica y comprobaciones periódicas. Tenemos verificación por unidad o aseguramiento total de la calidad, ¿vale? Si son máquinas que están incluidas dentro del artículo 13, máquinas sujetas únicamente a marcado, no interviene organismo notificado y el fabricante lo que hace es aplicar un procedimiento de control interno de la producción, en el que no va a intervenir una tercera parte antes de comercializar esa máquina. Estos son lo que sería la evaluación de la conformidad. Una vez explicado cuáles son todas las obligaciones que tenemos los fabricantes en materia de emisiones sonoras, del ruido emitido por nuestras máquinas, vamos a ver cuáles son las principales razones de incumplimiento que hemos detectado, ¿vale? Pues a través de nuestra participación en comités de normalización, dentro de los asociados que tenemos, que nos comentan pues, que hay fabricantes, importadores, que están introduciendo máquinas que no son conformes. Bueno, todo ese análisis que vamos realizando pues, nos ha permitido identificar una serie de no conformidades, ¿vale? Que es la que os queríamos comentar en el día de hoy para que tengáis en cuenta a la hora de comprar una máquina o si queréis verificar si la máquina que tenéis en vuestro parque cumple o no. Si hablamos en primer lugar del manual de instrucciones, ya os he comentado toda la información que tenía que tener, ¿vale? Muchos de los manuales de instrucciones no incluyen alguno de los valores de emisión requeridos en la declaración de ruido, no incluyen por ejemplo, el nivel de presión acústica de emisión, el puesto de trabajo, no incluyen el nivel de potencia acústico garantizado si le aplica la directiva de emisiones sonoras. Bueno, se detecta que máquinas que están cubiertas por esas directivas no se indica la información en el manual de instrucciones. Hay veces que se utiliza una terminología incorrecta, con lo cual no sabes si te están dando el valor del nivel de presión acústica o el de potencia acústica, ¿vale? Esto también es otro asunto que se ha detectado como no conformidad. Os he dicho antes que tenemos que dar un valor en decibelios, pero asociado a un código de ensayo. Pues muchísimos manuales de instrucciones se indica solamente el valor en decibelios, pero no se indica cómo se ha determinado, con lo cual a la hora de poder comparar máquinas no se podría realizar. En ocasiones también los valores que aparecen en el manual de instrucciones pueden ser irreales o por la tipología de máquina no reflejan valores reales de emisión porque se han calculado de forma incorrecta, ¿vale? Hay veces que puede ser a sabiendas indicando, oye, pues si el límite son 99 decibelios, pues indico en el manual de instrucciones 98 y me quedo tan pancho. Y en otras ocasiones es porque en vez de indicar el nivel de potencia acústico garantizado con las incertidumbres, pues se ha indicado el nivel de potencia acústico medido en la máquina, que sería muy inferior. Y al asociar todas esas incertidumbres de medición y de producción, el nivel de potencia acústico garantizado podría superar el nivel admisible que está en el artículo 12. Y luego lo que os comentaba antes, hay veces que miras el folleto comercial y el manual de instrucciones y los valores que se indican para una misma máquina son totalmente diferentes. Estos son los 5 aspectos fundamentales que a la hora de revisar manuales de instrucciones de máquinas o cuando vayáis a comprar una máquina tendréis que fijaros. En esto sí que me gustaría señalar el proyecto europeo NOMAD,
Era un estudio de vigilancia de mercado que se realizó entre el año 2008 y 2012 para analizar la información sobre el ruido facilitada por los fabricantes en los manuales de instrucciones de máquinas que se habían comercializado en el espacio económico europeo. Nosotros aquí participamos también con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, apoyándoles a la hora de realizar la revisión de los manuales de instrucciones que procedían de España. En total se analizaron más de 500 manuales, cubriendo 80 familias de máquinas y pertenecientes a más de 800 fabricantes diferentes. Y el resultado que arrojó este análisis de la conformidad de los manuales de instrucciones es que cerca del 80% de los manuales que se habían analizado no cumplían los requisitos esenciales de seguridad y salud relacionados con el ruido. Es una barbaridad de porcentaje. Estamos hablando de un estudio en el año 2008-2012, pero manuales de instrucciones que seguimos revisando siguen detectándose las no conformidades que os he comentado. Si hablamos de la declaración C de conformidad, en este caso para máquinas cubiertas por la Directiva de Emisiones Sonoras, que es la que decía que requiere indicar información en la declaración, muchas veces, en algunos casos, hemos detectado que hay máquinas que están cubiertas por esta directiva y no se hace referencia a su cumplimiento en la declaración de conformidad, se hace referencia solamente a la directiva de máquinas, ¿vale? Esto es una no conformidad flagrante, ¿vale? El que en la declaración C de conformidad no figure la directiva de emisiones sonoras para aquellos productos que os he comentado antes estarían dentro de su ámbito de aplicación, ¿vale? En otros casos se indica el cumplimiento de la directiva de emisiones sonoras, pero no se indica el nivel de potencia acústico medido y o el nivel de potencia acústico garantizado. Ya os he dicho que es una de las obligaciones que establece la directiva, indicarlo en la declaración. Y por último, también hemos detectado en muchas ocasiones que máquinas sujetas a límites de potencia acústica que requieren la intervención de un organismo notificado, en la declaración C de conformidad no se hace referencia a la intervención del organismo notificado o del procedimiento de evaluación de la conformidad que se ha tenido que seguir y que requiere la intervención de un organismo notificado. También, ya en casos menores, pero sí que hemos detectado también, no sé si falsificaciones de la declaración C de conformidad o importadores que redactan declaraciones C de conformidad mencionando organismos notificados. Luego les preguntas al organismo notificado si ha expedido alguno de los certificados que os he comentado antes de evaluación de la conformidad y nos comentan que no. O sea, tampoco. En esta ocasión, si tenéis dudas, es bueno preguntarle al organismo notificado para aseguraros. En la tercera pata o pilar para saber si una máquina presenta una no conformidad es la indicación del nivel de potencia acústico garantizado, ¿vale? En este caso, hemos detectado que hay máquinas también que están sujetas a la Directiva de Emisiones Sonoras y que no llevan el marcado de emisión sonora. Esto es una no conformidad flagrante también. También hemos visto máquinas que no llevan marcado CE porque se han importado de fuera de la Unión Europea y no cumplían, no estaban previstas para funcionar dentro de la Unión Europea, con lo cual no llevan el marcado CE, llevan marcados de China, de Australia, de otros países, pero no cumplirían ni directiva de máquinas ni directiva de emisiones sonoras. Además, también hay veces que os comentaba antes que también viendo la máquina, el valor que se indica en la máquina no es nada creíble. Y dices, bueno, pues lo que os decía antes, si son 99 decibelios, pues le han puesto 98. Pero cuando está la máquina recién sacada de fábrica o del distribuidor en la obra, dices, esta máquina es imposible que cumpla esos valores de nivel de potencia acústica. Hay veces también que el nivel de potencia acústica que se indica en la máquina no es el nivel de potencia acústico garantizado que os decía, sino que es el nivel de potencia acústico medido, ¿vale? Con lo cual también estaríamos ante una no conformidad importante en la que sería importante fijaros. Estos tres, vamos a decir, documentos, declaración C de conformidad, manual de instrucciones
y el marcado de emisión sonora, la indicación del nivel de potencia acústica, os van a permitir, cuando vais a comprar una máquina, aseguraros de si el fabricante está haciendo bien las cosas o no. Si ya detectáis que hay fallos en estos documentos, pues seguramente puede que no se estén haciendo las cosas bien, que no haya un expediente técnico que demuestre la conformidad con las directivas de forma fehaciente, ¿vale? Y es una señal de aviso. Ya por concluir mi presentación, os decía, la directiva de máquinas aplica a todas las máquinas de construcción, podemos decirlo de forma general, y los requisitos del ruido que vienen establecidos en la directiva de máquinas, pero la directiva de emisiones sonoras tenemos que tener en cuenta que solo aplica a los 57 tipos de máquinas que figuran en su anexo 1, ¿vale? Os lo he dicho porque hay cosas que se requiere la directiva de emisiones sonoras que no requiere la directiva de máquinas, entre ellos los límites de potencia acústica. Las obligaciones que los fabricantes tenemos que cumplir en materia de ruido son básicamente esas dos que os he dicho, reducción del ruido emitido por la máquina en la fuente y la declaración del ruido, ya sea a través de la declaración C de conformidad, del manual de instrucciones o con el marcado sobre la máquina. 3 pilares fundamentales que son los que tenéis que tener en cuenta y analizar con los ejemplos que os he puesto de no conformidades para saber si una máquina es conforme o no es conforme tanto con la directiva de máquinas como con la directiva de emisiones sonoras. Y con esto era la primera parte del webinario de hoy, que lo quería dedicar a la parte de normativa de ruido, daros a conocer para aquellos los que no conozcáis cómo son las directivas de máquinas y de emisiones sonoras y las obligaciones de los fabricantes. Y en la segunda parte, la parte del webinario, la vamos a dedicar más a una parte más tecnológica que nos va a dar Nacho Ainsa, el jefe del laboratorio de ruido del Instituto Tecnológico de Aragón. Al final del webinario dejaremos 10 minutos, 15 para tanto Nacho como yo poder resolver vuestras preguntas, que ya podéis ir dejando si queréis en la aplicación. Nacho, cuando quieras, puedes compartir tu pantalla. Buenos días. Bueno. Buenos días. Muchas gracias, Sergio, por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes al webinar por asistir. Como os adelantaba Sergio, mi parte de la presentación se va a centrar en las tecnologías que sirven de base para cumplir la normativa de ruido. En primer lugar, os haré una pequeña introducción de algunos conceptos básicos de ruido y un poco de perspectiva de cómo está organizado todo el sistema. Después nos centraremos en describir las tecnologías que sirven para conseguir maquinaria de bajo ruido. A continuación, revisaremos un caso práctico de todo el proceso de compra de maquinaria y de mantenimiento posterior y cerraremos con unas conclusiones. En la parte de la introducción, como os adelantaba Sergio, el webinar de hoy se ha centrado en la perspectiva de los compradores, tanto usuarios como alquiladores, planteando o pensando en los principales retos a los que se enfrentan en materia de ruido. O distinguimos en la parte del proceso de compra, la pregunta clave es ¿cómo puedo identificar las máquinas que cumplen mis expectativas de ruido, además de la legislación? Y posteriormente, una vez la máquina está en servicio, a lo largo de su vida, ¿cómo puedo mantener las prestaciones de ruido adecuadas durante toda su vida? Aquí os comparto mi visión de todo el ecosistema que tiene que ver con ruido en maquinaria. Por un lado están los legisladores y vigilantes del mercado. Por otro lado están los fabricantes de maquinaria. Además de los fabricantes tenemos múltiples suministradores de elementos de máquinas que sirven para reducir ruido. O por otro lado estamos las asociaciones como Armopic. Por otro lado estamos los centros de I+D+I, los laboratorios de ensayo como el ITA.
Y por otro lado están los usuarios de las máquinas. Todos estos agentes compartimos el objetivo común de reducir el ruido en las máquinas. Vemos un poco más el rol de cada uno de los agentes. De parte de los legisladores, como habéis visto en la presentación de Sergio, o prácticamente todas las legislaciones en materia de ruido parten de directivas europeas, que posteriormente se han traducido a legislación nacional y incluso ya dentro de España a nivel autonómico y local pues se han ido desarrollando normativas que en ocasiones pueden ser incluso más restrictivas. Siempre el enfoque de las legislaciones es doble. Por un lado está la prevención de problemas de salud derivados de la exposición al ruido y por otro lado está la gestión de la contaminación acústica medioambiental. Además, en todas las leyes se define a los responsables de la vigilancia de mercado. Por otro lado, los fabricantes, cumpliendo todos los requisitos de las directivas correspondientes, son los responsables de minimizar el ruido emitido por las máquinas, tanto desde el punto de vista del operador de la máquina, que lo está utilizando y lo está recibiendo durante todo el tiempo que la usa, como el ruido que se emite al medio ambiente y que es el que puede molestar a todo el resto de ciudadanos. En tercer lugar, conviene tener en mente también a los suministradores de componentes que contribuyen a reducir el ruido. Aquí hay muchísimas empresas que desarrollan materiales aislantes y absorbentes acústicos cada vez mejores, desarrollan elementos que sirven para reducir las vibraciones, como amortiguadores, silent blocks, etc. Por otro lado, están las asociaciones de fabricantes que velan por los intereses del sector en materia de ruido, o tanto a nivel de divulgación, como es el tema de este webinar, o dando soporte técnico a los fabricantes o actuando en contacto con los legisladores cuando están desarrollando las nuevas leyes y las modificaciones de las vigentes. Por otro lado, los centros de I+D+I nos dedicamos a generar y aplicar resultados de investigación en tecnologías que sirven para que los fabricantes puedan mejorar las emisiones de ruido. Y finalmente, y en el centro de todo, están los usuarios de la maquinaria, que son al final los que reciben los resultados de los trabajos y esfuerzos de todos los agentes anteriores. Poniendo un poco de perspectiva histórica, pues vamos, lo de todas estas legislaciones de ruido pues ya tienen bastantes años. De hecho, aunque lo que está vigente ahora es la Directiva de Emisiones Sonoras, que data del año 2000, pues esta tiene ya una serie de precedentes de directivas que afectaban a determinados tipos de máquinas y que datan ya desde el año 79 al año 86. Todas estas fueron las que se fusionaron para crear la Directiva 2014-CE y que, como comentaba Sergio, ahora está en proceso de revisión, pero no la directiva completa, sino simplemente el anexo 3, que hace referencia a los códigos de ensayo. El objetivo principal de actualizarlos al progreso de la técnica. Porque a día de hoy, aplicando esta directiva, seguimos utilizando códigos de ensayo que están ya obsoletos y se reflejan en normas que han sido anuladas. Por otro lado, a nivel de legislación de gestión de ruido ambiental, pues, como ya comentaba Sergio, la directiva que lo regula data del 2002 y el desarrollo legislativo a nivel nacional acabó en 2017 con este Real Decreto, en 2007, perdón, con este Real Decreto. Y como dato adicional, decir que aquí en Aragón se sacó también una ley de ruido ambiental similar a la nacional, que data de 2010. En cuanto a la legislación que se preocupa de la emisión de ruido de los trabajadores, para los fabricantes de maquinaria nos remitimos a las directivas de máquinas. La vigente actualmente es del año 2006, que ya comentaba Sergio que está en proceso de revisión. Y la exposición al ruido de los trabajadores, pues, lo que está vigente actualmente es un Real Decreto de 2006 que transpone una directiva que viene de 2003. Entonces, como resumen, podéis ver que la legislación en materia de ruido pues, ya tiene un recorrido bastante largo de años y sigue vigente se sigue actualizando a fecha de hoy con modificaciones sobre las anteriores. Pasamos ahora a ver conceptos básicos de ruido.
Aquí es muy importante tener en mente cuando hablamos y analizamos temas de ruido, o que el ruido en sí es una magnitud física que se llama nivel de presión sonora y se mide en pascales. Ahora bien, cuando lo pasamos a decibelios, lo que estamos haciendo es traducir la magnitud física de presión sonora a un nivel de presión sonora cuya escala en decibelios es logarítmica. ¿Esto qué implica? Al final, una escala logarítmica tiene un valor de referencia básico, que es el umbral de audición, que corresponde a 20 micropascales, y a este valor de 20 micropascales se le asigna el 0 decibelios. Esto se ha definido así porque es el nivel mínimo de sonido que es capaz de detectar el oído humano. Como ejemplo de ruido bajo, tenemos un bosque en un día de calma, podemos escuchar ruido de en torno a 20-25 decibelios. En el otro extremo de la escala tenemos lo que se considera el umbral del dolor, que corresponde a 200 pascales y a 140 decibelios. Como referencia de un ruido alto, para que os podáis hacer una idea, pues si cuando escuchamos un avión despegar y estamos cerca de la pista de aterrizaje, instantáneamente podemos recibir ruidos del orden de 110, 120 decibelios. ¿Esto qué implica? Implica que a la hora de reducir el ruido 3 decibelios equivale a reducir la presión sonora en un 50% en pascales. Con esto os quiero dar una idea de lo complejo técnicamente que es reducir el tema de ruido y cómo, o si pensamos en lineal y decimos pues, un ruido de 85 decibelios, pues bajamos 3, me parece que es poco 3 frente a 85, pero en realidad físicamente para reducir esos 3 decibelios tenemos que reducir la energía acústica de las fuentes en cuestión a la mitad. Por otro lado, como ya adelantaba Sergio, es muy importante distinguir entre los conceptos de presión sonora y potencia acústica. La presión sonora es la magnitud que se mide directamente con los sonómetros, aunque la magnitud física son pascales, el sonómetro ya da el resultado en decibelios, pero cuidado porque en este caso estamos hablando de decibelios de presión. Por contra, la potencia acústica se calcula a partir de resultados de presión sonora en varios puntos alrededor de la fuente y aunque se expresa también en decibelios, pero ojo, porque son decibelios de potencia. Es decir, estos decibelios están significando unos vatios, mientras los de presión están significando unos pascales. Esto implica que la presión sonora depende de la distancia a la fuente de ruido. Cuanto más te alejas, más baja, pero la potencia acústica es una característica intrínseca de la fuente. No depende de la distancia a la que se mide el ruido. Y por ello, la presión sonora es la que se refiere en las legislaciones para definir los límites de ruido en el puesto del operador, mientras la potencia acústica es la que se usa para limitar la emisión de ruido de las máquinas. Vemos ahora sobre un ejemplo. Imaginaos que tenemos una máquina que tiene una potencia acústica de 100 decibelios. Entonces, eso significa que el ruido que te puedes esperar en el puesto del operador puede variar, es del orden de 85 o 95 decibelios, dependiendo de dónde estén situadas las fuentes de ruido de la máquina, dónde esté situado exactamente el oído del operador. Ahora bien, conforme nos alejamos en dirección de la propagación del ruido, los valores de presión sonora que podemos esperar, pues es que si nos alejamos 4 metros de la fuente, podemos esperar que el nivel de presión sonora medio pase a ser del orden de 80 decibelios. Si nos alejamos a 8 metros, se reduce a 74 y si nos alejamos a 16 metros, pasa a 68. La cuenta de la vieja, entre comillas, para calcular cómo se va reduciendo esta magnitud de presión sonora es que cuando doblas la distancia a la fuente, como es en este caso, o la presión sonora emitida solo por esa fuente, pues baja a 6 decibelios. Pasamos ahora a revisar las tecnologías que sirven para conseguir el bajo ruido de las máquinas. Y para ello me voy a basar en los resultados de un informe de vigilancia tecnológica que realizamos en el ITA para el MOPIC el año pasado.
El objetivo de estos informes de vigilancia tecnológica son proporcionar una visión de las tendencias tecnológicas en las soluciones para mitigar el ruido en la maquinaria y el equipamiento de construcción. Es decir, centramos la vigilancia solamente en maquinaria y equipos. La información que obtenemos se basa en los resultados del análisis de la propiedad industrial, es decir, el panorama de solicitudes y concesiones de patentes, y se hizo tanto un análisis macro, viendo la evolución de las patentes en el tiempo y en el ámbito internacional, y un análisis micro, que ya es entrando en el contenido de las patentes, el detectar las tendencias tecnológicas de las áreas de I+D que se están patentando. Lo que vimos aquí en el análisis macro, que lo hicimos desde el año 99 hasta 2022, lo primero que vimos es que había que diferenciar entre China y el resto de países del mundo, ya que el volumen de patentes en China, sobre todo desde el año 2015, era tan superior, solo ellos a todo el resto del mundo, que verlo en conjunto distorsionaba la foto. Lo que vemos es que mientras en el resto de países menos China hubo un incremento a partir del año 2007, hubo unos años hasta 2015, 2016 de mucha actividad y luego ha ido en ligero decrecimiento. En China, sobre la misma época, de 2008-2009, empezó a haber un ligero incremento, pero a partir del año 2016, que es cuando entró en vigor un plan que llamaron ellos Made in China 2025, pues se disparó la solicitud y concesión de patentes en materia de ruido. Entramos ahora en el análisis micro de las tendencias tecnológicas. Aquí hemos podido identificar 7 temáticas sobre las que se centran la mayoría de las patentes, que son el aislamiento acústico, el control de vibraciones, el diseño de cabinas aisladas, los sistemas de control de accionamientos, los silenciadores de escape y los sistemas activos de control de ruido y los sistemas que permiten realizar mantenimientos preventivos. A continuación vamos a ver de qué se trata cada una de estas diferentes temáticas tecnológicas. Llamamos aislamiento acústico o a la reducción de ruido que se consigue interponiendo una pared entre la fuente y el receptor. Es tan simple como esto. Lo que permite es que los niveles de ruido elevados que llegan en el lado de la fuente se reduzcan en mayor o menor medida a los que les llegan al receptor. En este ejemplo veis que en el lado de la fuente tenemos 80 decibelios, en el lado del receptor tenemos 35, por lo tanto la magnitud que cuantifica el aislamiento, que es el índice de aislamiento, correspondería a 45 decibelios. Los materiales aislantes se caracterizan por ser muy densos y no tener superficie porosa. Por ejemplo, los polímeros de alta densidad, las telas asfálticas, etc. Hay una gran variedad. En la práctica, a la hora de diseñar una maquinaria y diseñar un encapsulamiento eficaz para reducir el ruido, lo mejor es usar 2 capas. Primero poner una capa con materiales absorbentes en el lado de la fuente. Ya el propio material puede reducir bastante la energía sonora con un buen aislamiento en la parte exterior. Las innovaciones patentadas que hemos detectado se centran sobre todo en nuevos materiales para el aislamiento y en los diseños de los encapsulamientos, ya en diseños particulares que permiten optimizar el rendimiento. En cuanto al control de vibraciones, aquí nos referimos a la reducción de las vibraciones que llegan a las partes de la máquina que son capaces de generar ruido. Las vibraciones pueden venir tanto de los elementos internos de la máquina, ya sean motores, bombas u otros elementos, como de las excitaciones externas de las interacciones que tiene la máquina cuando trabaja en su entorno, ya sean la rodadura, ya sean impactos contra el suelo, contra la tierra, etc. Los sistemas de control de vibraciones los podemos clasificar en 3 tipos. Los que son de aislamiento pasivo, se basan en las suspensiones de toda la vida, con sus muelles, amortiguadores, silent blocks, etc. Y algunos más refinados, como son los tunnel dampers. Por otro lado están los sistemas de control activo, que incorporan ya sensores y actuadores para introducir fuerzas externas que contrarrestan las vibraciones en determinadas partes de la máquina.
Y luego también podemos agrupar a un tercer tipo de, digamos, buenas prácticas de diseño o que optimizan a la generación de vibraciones, sobre todo vigilando temas como equilibrados de las partes rotativas o control de resonancias de determinadas partes de la máquina. Aquí las innovaciones patentadas que hemos detectado se centran sobre todo en máquinas que trabajan generando impactos, como son las excavadoras, martillos hidráulicos, pilotadores de tuberías, etc. Pasamos a ver ahora el tema de cabina aislada, que ya ponía un ejemplo Sergio. Al final, el aislar al operador de la máquina mediante una cabina, pues es simplemente construir una cabina en la cual se aloja el operador, y para conseguir que el aislamiento de la cabina sea eficaz hay que trabajar en paralelo en dos frentes. Por un lado, hay que conseguir un buen aislamiento a ruido aéreo, a todas las fuentes de ruido que le llegan por el aire de todas las direcciones, y esto se consigue metiendo buenos materiales aislantes tanto en la cabina como en los cristales. Pero por otro lado hay que vigilar también el ruido estructural, porque en los apoyos de la cabina también le están llegando vibraciones de otras partes de la máquina, y esas vibraciones se pueden traducir en ruidos o haciendo vibrar cualquiera de los elementos que tenemos dentro de la cabina. Las innovaciones patentadas que hemos visto no ponen el foco en el diseño de las estructuras y en la selección de los materiales para conseguir un buen resultado de aislamiento elevado dentro de la cabina. La parte de sistemas de control de accionamientos, aquí nos referimos a que cuando somos capaces de modificar los parámetros de control de dichos accionamientos o de todas las partes móviles de las máquinas, también podemos contribuir, además en ocasiones de forma drástica, a reducir las emisiones de ruido. Aquí estamos hablando tanto de los motores de combustión, como de los accionamientos hidráulicos, como de los ventiladores. Y las maneras que tenemos para conseguir menos ruido pueden ser tanto modificando el régimen de giro, en general reduciendo las RPM, reduciremos la emisión de ruido, pero también tenemos que tener cuidado con los regímenes que excitan resonancias y que deben ser evitados. Por otro lado, también es una buena práctica evitar los movimientos bruscos de los actuadores, especialmente en arranques y paradas, donde si somos capaces de limitar las aceleraciones y las deceleraciones, podemos evitar bastantes ruidos de impacto. O en cuanto a los ventiladores, también hay dos maneras de abordarlo. O se puede, por un lado, reducir los tiempos de funcionamiento, o que de cara a un ciclo global de la máquina de mucho tiempo, pues también se disminuye el nivel de emisión de ruido. Y luego también se pueden reducir las RPMs, aquí siempre balanceando con las necesidades de refrigeración de los distintos sistemas. Aquí las patentes que hemos visto tratan sobre todo de regulaciones de sistemas hidráulicos y de ventilación. Los silenciadores de escape son los elementos que se sitúan en los tubos de escape de los motores de combustión para reducir la propia emisión de ruido del escape, y su principio de funcionamiento se basa en absorber la energía acústica que pasa por ellos, o mediante utilizando materiales absorbentes o recurriendo a conducir el flujo de aire entre distintas cámaras y haciéndolo pasar por distintos deflectores, o incluso ya hilando más fino, o cuando tenemos varias cámaras separadas por orificios, podemos diseñar el tamaño de los orificios de esas cámaras para reducir las frecuencias de ruido que son más interesantes para bajar. Aquí hay que tener precaución porque la instalación de los silenciadores afecta al flujo de aire de salida de los gases y por lo tanto puede afectar al rendimiento del motor. Aquí las patentes en estos casos se dedican a describir los detalles técnicos de los funcionamientos de los silenciadores. Los sistemas activos de control de ruido, el concepto es que se implementa un sistema de generación de ondas sonoras que es capaz de destruir el ruido emitido por la fuente a través de la emisión de un ruido inverso que actúa por interferencia destructiva, dejando el nivel resultante mucho más bajo. Las siglas en inglés de estos sistemas son ANC, de Active Noise Control,
Y para implementarlo se necesita tener un micrófono, un altavoz y un algoritmo de control adaptativo. A nivel de aplicaciones en maquinaria, la aplicación se limita al ruido del puesto del operador, ya que se requiere que sean entornos controlados. Por lo tanto, podemos encontrar estos sistemas en interior de cabinas y actualmente, por temas de coste, solo se suelen ofrecer en maquinaria de alta gama. La tecnología de mantenimiento preventivo es un enfoque un poco distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora. Al final, el fundamento es diagnosticar de forma temprana los problemas mecánicos incipientes en la maquinaria, y eso se puede hacer a través de señales de ruido que se están monitorizando en continuo, ya que el ruido de la máquina, cuando la máquina no suena dentro de su funcionamiento normal, es un buen indicador anticipado de averías. Todas estas aplicaciones están gozando de una buena temporada de auge gracias a la acumulación de varios factores. Por un lado, ha habido avances en la tecnología de sensores que los hacen cada vez más accesibles y más potentes y más fáciles de integrar en la maquinaria. Por otro lado, también se están desarrollando múltiples sistemas de monitorización en continuo que tienen la capacidad de enviar los datos a la nube, y una vez que tienes ya esta arquitectura de base y puedes subir los datos a la nube, ya le abres la puerta a que los algoritmos de inteligencia artificial pues puedan detectar los patrones de fallo y sacar los algoritmos que te permiten, siguiendo la evolución de esas señales con el tiempo, o detectar cuando hay una posible avería y generar las alertas oportunas. Pasamos a ver el caso práctico, o nos vamos a centrar en lo que es el proceso de compra y vida útil de la máquina. Es decir, nos ponemos otra vez en la piel del comprador y vemos cómo podemos introducir los criterios para asegurar tanto el cumplimiento de la legislación de ruido, tanto a nivel de prevención de riesgos, basado en niveles de ruido en el puesto del operador y en la magnitud de presión sonora. Y cuando lo que más preocupa es el tema del ruido medioambiental, que es el ruido emitido al ambiente, nos centraremos en la magnitud de potencia acústica. Vamos a ver distintas fases, desde la definición de especificaciones, la selección, la recepción y finalmente el mantenimiento. En primer lugar, a la hora de empezar el proceso, tenemos posibilidad de intervenir en la definición de especificaciones de la maquinaria a comprar. En este caso, tenemos la ocasión, ¿no?, de definir aspectos de ruido claramente definidos. Cuando el principal foco de interés es la prevención de riesgos y, por tanto, el ruido en el puesto del operador, ya hemos visto con Sergio que la información requerida por la directiva de máquinas incluye varios niveles: el de presión acústica de emisión en A, el máximo en ponderación C, la norma armonizada aplicada en los ensayos, las condiciones de funcionamiento cuando no hay norma armonizada y la incertidumbre de los niveles. De toda esta información, la que más nos puede servir a la hora de definir unas especificaciones son establecer información sobre el nivel de presión acústica de emisión ponderado A y asociado siempre a la norma armonizada aplicada en los ensayos. Porque tengamos presente siempre que el hecho de utilizar normas armonizadas se hace para evitar la casuística real de que normalmente las máquinas no es una máquina relacionada unívocamente con un ruido, sino que dependiendo de las condiciones de funcionamiento, la misma máquina puede tener diferentes niveles de ruido. Por lo tanto, de ahí el interés de las normas es establecer unas condiciones de ensayo que puedan ser reproducibles por todo el mundo, por todos los fabricantes, por todos los laboratorios, para que, con el objetivo de que el nivel de presión acústica que sale aplicando esas normas sea comparable. Adicionalmente, se podría incluir dentro de los requisitos que se piden a la máquina un nivel objetivo de presión acústica. Por ejemplo, podríamos decir que por nuestra aplicación particular queremos que el nivel de presión sonora de las máquinas no supere los 80 decibelios, y también cuando esperamos que el uso de la máquina sea muy distinto a las condiciones de trabajo definidas en la norma armonizada, pues también podemos definir
ese nivel de presión sonora asociado a una condición de trabajo distinta. Por ejemplo, en el caso de las carretillas elevadoras, aunque la norma armonizada te hace medir la carretilla al ralentí, en desplazamiento y en elevación, o para darte un valor global combinado de los tres, a lo mejor por las características de nuestro uso previsto, nos puede interesar el nivel de ruido solamente en una de esas condiciones. Cuando el foco es sobre todo el ruido medioambiental, aquí, como veíamos con Sergio, la información requerida por la directiva de máquina se puede quedar más incompleta, ya que solo se exige si se superan los 80 decibelios. Entonces, la magnitud que más claramente nos puede ayudar a definir una especificación es precisamente el nivel de potencia acústica garantizado, o como se define en la directiva de emisiones sonoras, y que al final es el resultado del nivel de potencia acústica medido más la incertidumbre. Los requisitos adicionales que se podrían incluir, aparte de los propios límites que impone la directiva para determinados tipos de máquinas, pues para nuestra aplicación en particular podríamos requerir un nivel objetivo de potencia acústica. Por ejemplo, podríamos decir que no queremos máquinas cuya potencia supere los 95 decibelios, o también, de forma análoga, como os decía antes, nos puede interesar una condición de trabajo concreta o un código de ensayo o de ruido distinto al de las normas armonizadas. Para la fase de selección, aquí lo importante es poder valorar adecuadamente los criterios de ruido o introducidos en la especificación. Aquí tenemos que tomar conciencia de que las máquinas silenciosas tienen más valor, pero para conseguirla los fabricantes deben invertir más recursos en la fase de diseño y desarrollo, utilizar materiales y componentes normalmente más costosos. También a la hora de fabricarla puede necesitar más operaciones, y a la hora de establecer y seguramente para garantizar que toda la producción sale con un buen nivel de ruido, necesitará establecer unos controles de calidad más estrictos. Por todo esto, lo lógico es esperar que las máquinas que tengan mejores prestaciones en cuanto a bajo ruido tengan un precio mayor. Y ya la cuestión clave y más difícil de seleccionar, y que ya es caso por caso de cada caso particular de usuario, comprador o alquilador, es cuánto más estaría dispuesto a pagar por una máquina silenciosa. A la hora de seleccionar, aquí lo recomendable es centrarse en criterios objetivos. Y aquí los criterios objetivos comparables son los niveles de presión acústica y los de potencia acústica asociados a un código de ensayo normalizado específico, ya que en esos códigos de ensayo es donde se define clara y únicamente cuáles son las condiciones de funcionamiento en las que se han obtenido esos valores. En caso de dudas con los valores presentados, etcétera, pues siempre se puede solicitar información adicional a los fabricantes o distribuidores, y también, si se quiere bucear un poco más y adentrarse más en el tema de los catálogos y la información técnico-comercial cualitativa respecto a las soluciones para ruido bajo, aquí sí que, a pesar de que os lo recomiendo y resulta súper interesante, conviene mantener una visión crítica, ya que al final todo lo que se habla cualitativo, pues conviene respaldarlo con datos tanto de mediciones como de espectros de frecuencia que respalden toda la información de las reducciones de ruido conseguidas. También es bueno buscar esta información si hay referencias a materiales aislantes y absorbentes que se han utilizado, sus especificaciones técnicas frente a la frecuencia, si se han utilizado sistemas patentados o si se están aplicando algunas de las tecnologías que hemos visto anteriormente. En el momento de recepción de la máquina, también resulta recomendable establecer procedimientos para verificar que los valores de ruido declarados por los fabricantes durante el proceso de selección se cumplen en las unidades de máquina que estamos recibiendo. En este caso, la primera, y que ya ha adentrado mucho Sergio, son los manuales de instrucciones y las declaraciones de conformidad.
Y adicionalmente, si queremos ganar todavía más seguridad de que las máquinas que estamos recibiendo o tienen todo en orden, podemos requerir tanto los informes de ensayo de ruido que se han hecho o para obtener los valores del manual de instrucciones o incluso podríamos llegar a pedir ensayos de una o varias unidades del lote de máquinas que se está entregando. O también para detectar valores que resultan ilógicos o aberrantes, también se podría plantear una comprobación simplificada mediante mediciones de ruido o para verificar dichos valores, basándonos en lo que veíamos de una máquina de 100 decibelios de potencia, pues se espera un valor de presión determinado a una distancia determinada. Aquí hay que tener mucha precaución, ya que para que el resultado sea comparable, también las condiciones tienen que ser similares a los códigos de ensayo normalizados, si no, no se puede establecer la comparativa, pero al menos nos pueden servir para detectar casos en los que el cumplimiento sea enorme, el orden de 10-15 decibelios. Finalmente, hay que incidir en que todo este sistema de legislación, códigos de ensayo y valores de ruido obligados a declarar se aplica exclusivamente a máquinas nuevas. Ahora bien, desde el momento que se empiezan a utilizar, pues las máquinas están sometidas a múltiples condiciones agresivas que pueden deteriorarlas. Por lo tanto, lo importante en este caso es que todos estos deterioros pueden generar aumentos de ruido y la mejor manera es seguir un programa de mantenimiento o que siga las instrucciones facilitadas por los fabricantes. Y adicionalmente hay que decir que el oído humano tiene una capacidad magnífica para detectar ruidos raros y que estos ruidos raros, pues, igual que veíamos en los sistemas de mantenimiento preventivo, nos pueden ayudar a identificar tanto algún riesgo de avería prematura como que los niveles de ruido se estén volviendo inaceptables. Por lo tanto, aquí, por lo mismo, o lo más recomendable ante cualquier ruido fuera de lo normal es consultar al fabricante. Como conclusiones, aquí lo principal que quiero que os llevéis hoy de este webinar es que al final el ruido es una fuente de problemas tanto de salud para los operadores de las máquinas como de molestias medioambientales para todo el mundo. Por lo tanto, debemos tomar conciencia de ello. Por otro lado, importantísimo no confundir los valores de presión sonora, que son los que definen el ruido en el puesto del operador, con los de potencia acústica, que son los que se usan para medir el ruido de las máquinas. Acordaos del ejemplo de 100 decibelios de potencia equivalen a 68 de presión a 16 metros. Hemos visto que existe un amplio abanico de tecnologías para conseguir máquinas silenciosas y que la innovación tanto en materiales, componentes y sistemas sigue a pleno rendimiento, que gracias a ello las máquinas son cada vez más silenciosas. Por otro lado, toda la legislación, los códigos de ensayo normalizados proporcionan buenas herramientas para apoyar el proceso de compra y selección de la maquinaria silenciosa y que el pilar fundamental al final es alinear las especificaciones de las máquinas que queremos comprar con los aspectos de ruido críticos, tanto de prevención de riesgos a través de la presión acústica como del ruido medioambiental, minimizando la potencia acústica. Y finalmente, recordar que para que una vez está la máquina en servicio, si queremos mantener los niveles de ruido a lo largo de toda su vida, hay que establecer un programa de mantenimiento y conviene consultar al fabricante cuando se aprecie un ruido mayor de lo normal. Pues esto es todo. Muchas gracias por la atención y aquí os dejo mis datos de contacto y pasamos ahora ya a la parte de preguntas. Muchas gracias, Nacho. Algunos me habéis dejado preguntas. Sí que os pasaremos las presentaciones, tanto de Nacho como la mía, al finalizar el webinario. Os pasaremos también el enlace de grabación para aquellas personas que quieran volverlo a visionar o no hayan podido asistir, ¿vale? Y os mandaremos conjuntamente un cuestionario de valoración. Y ahora, pues, si quieres, Raúl, si van las preguntas que vayáis dejando en la aplicación, creo que ya habéis dejado algunas. Si quieres, Raúl, leérnoslas, indicarnos a quién tenemos que responder. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí. Buenos días. Mira, la primera pregunta la formulan para Nacho.
y comentan ¿qué tecnologías de reducción de ruido en máquinas piensas que van a tener más desarrollo en los próximos años? ¿Sabes? Es una pregunta complicada. Vamos, mi opinión es que además de todas las tecnologías que hemos visto, sobre todo la parte de mantenimiento predictivo es la que está ahora más de moda, sobre todo por la introducción de elementos de inteligencia artificial, etcétera. Pero a nivel práctico, o la mayor oportunidad que hay de reducir el ruido en las máquinas en los próximos años, la veo en la electrificación e hibridación de las máquinas actuales. Todo lo que sea sustituir los motores de combustión por motores eléctricos, pues da pie a reducir drásticamente el ruido. Gracias, Nacho. También tenemos otra pregunta para ti. ¿Cómo habrá que aplicar la modificación del anexo 3 de la Directiva 2000/14/CE que actualiza los códigos de ensayo? Vamos, en primer lugar, en lo que desde el punto de vista de los fabricantes, lo que habrá que estar atentos es tan pronto como se publique, sobre todo poner mucha atención en los plazos o que se definan para adaptar las máquinas que están en el mercado a los nuevos códigos de ensayo que se definen, y los plazos también en los que entra en vigor los códigos de ensayo. En paralelo, los deberes que tenemos los laboratorios de ensayo son actualizarnos progresivamente a los nuevos métodos de medida que se definan en el anexo 3. Muchas gracias, Nacho. Ahora, desde el chat tenemos una pregunta de Alberto Cau de Pramac que va dirigida para Sergio. Algunas empresas importadoras están introduciendo generadores que no cumplen con las normativas vigentes, tanto en términos de ruido, emisiones y potencia, como en lo que respecta a la documentación CE. ¿Qué actuaciones en vigilancia de mercados se están llevando a cabo para controlar el cumplimiento de las normativas? ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo desde ANMOPIC para proteger a los fabricantes que cumplen y evitar la competencia desleal? Sí, vamos por la primera. Las actuaciones en materia de vigilancia de mercado se realizan una vez la máquina ha sido comercializada o puesta en servicio, fundamentalmente con un doble objetivo: prevenir la entrada en el mercado europeo de productos que no sean conformes, en este caso con el tema de la normativa de ruido, y eliminar, como se menciona en la pregunta, la competencia desleal. Aquí en España las competencias en materia de vigilancia de mercado están delegadas en las comunidades autónomas y pueden realizar o bien actuaciones individuales o campañas que puedan estar coordinadas desde la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial a nivel nacional. ¿Vale? Estas actuaciones individuales o campañas pues pueden venir derivado de que se han recibido denuncias de productos que no son conformes, de que se han detectado productos que la información, por ejemplo, la que comentaba antes, pues la información que se incluye en la declaración no es correcta. Pues que se organizan campañas específicas para productos concretos, pues porque en los últimos años se ha detectado un alto nivel de accidentes asociado a ese producto en cuestión. Productos que presentan no conformidades detectadas y que presentan un nivel grave para las personas. Os comentaba en la presentación un ejemplo. En el caso de la Directiva de Máquinas, en el tema de ruido, era el proyecto NOMAD, que se hizo a nivel europeo y en el que participó tanto industria como el Instituto Nacional de Seguridad del Trabajo, en el que se inspeccionaron un montón de manuales de instrucciones, solamente manuales de instrucciones. Lo que pasa es que desde el año 2008, que se inició este estudio, o que se empezó este estudio, sí que dentro de las campañas de vigilancia de mercado que cada año programa el Ministerio de Industria, se ha empezado a monitorizar el cumplimiento de la Directiva de Emisiones Sonoras. Viendo las estadísticas que tienen publicadas en su web, ¿vale? Pues se puede ver el número de productos que se ha inspeccionado, pues
Según el año, pues ha habido desde 80, 35 productos que se ha inspeccionado el cumplimiento. Algunos se han realizado ensayos para verificar lo que os comentaba, que el nivel que están indicando los fabricantes o importadores coincide con la realidad, ¿vale? También el análisis documental de las declaraciones de conformidad, de los manuales de instrucciones, ver si la información sobre el ruido se recoge. Bueno, pues eso, digamos que ya lo están monitorizando desde el año 2008 y en este caso el tema del ruido está también dentro de estas campañas. Luego, además de las actuaciones de vigilancia de mercado, tenemos lo que sería el control en fronteras, en recintos aduaneros, también delegado para los servicios provinciales o autonómicos, que se realiza para impedir la entrada de productos no conformes. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué podemos hacer desde Almopi como clúster que agrupamos a fabricantes y distribuidores de máquina de construcción? Pues fundamental, que es lo que realizamos siempre con nuestros asociados, es ese servicio de asesoría personalizado de resolución de consultas para ayudarles en todo lo que es la aplicación de la normativa, tanto reglamentos industriales como normas que afectan al diseño de sus productos. En segundo lugar, acciones de divulgación, como pueda ser este webinario que dirigimos o bien a fabricantes o bien a usuarios para dar a conocer cuáles son las obligaciones que tenemos y que puedan detectar no conformidades por parte de empresas que hacen una competencia desleal. Somos miembros desde su creación del Observatorio de Vigilancia de Mercado de UNE, un ejemplo perfecto de colaboración público-privada que viene del reglamento de vigilancia, del Reglamento Europeo de Vigilancia de Mercado, donde ahí estamos todas las asociaciones que estamos trabajando, que nos importa el tema de la vigilancia de mercado y que estamos trabajando en evitar esa competencia desleal. Cuando surgen no conformidades que podemos detectar por parte de importadores o fabricantes que no están haciendo las cosas bien, ponerlo en conocimiento de estas autoridades de vigilancia de mercado que decíamos a nivel autonómico o a nivel nacional. Y por último, sí que desde el mes pasado hemos creado una comisión de vigilancia de mercado con los socios que están interesados para tratar pues, de estrechar lazos con industria, con trabajo, que son los que están viendo las máquinas que no son conformes en la obra o están analizando la conformidad con los fabricantes. ¿Vale? Eso sería las 6 acciones que en materia de vigilancia de mercado tratamos de potenciar. Gracias, Sergio. Nos llega también a través de preguntas y respuestas otra pregunta, creo que podemos enfocar hacia ti, Sergio. Nos comentan que si en la revisión de la directiva habrá cambios en el método de ensayo de emisión sonora en grúas torre. Sí, bueno, han estado comentando Nacho el tema de la revisión de los métodos de ensayo, ¿vale? Se va a publicar seguramente al mes que viene el reglamento delegado de la comisión por la que se actualizan los códigos de ensayo para todos los 57 tipos de máquinas de construcción que están incluidos. No digo revisión de lo que es la Directiva de Emisiones Sonoras, sino solamente la actualización de los códigos de ensayo. Y efectivamente hablamos del año 2000 y lo que se ha pretendido es actualizar y armonizar con los códigos de ensayo que vienen en las normas armonizadas para máquinas de construcción, armonizar los códigos de ensayo. Entre ellos estaría la norma de grúas torre y la actualización de los códigos de ensayo. No sé si Nacho quieres también comentar algo. No, nada que añadir. Como ya comentaba Sergio, al final lo que se está trabajando es en alinear los códigos de ensayo específicos o del anexo 3 de la directiva con las normas armonizadas según la directiva de máquinas.
Eso tiene la ventaja de que no, vamos, con el escenario actual, algunas máquinas habría que ensayarlas 2 veces para lo mismo, o porque la directiva de máquinas fuerza a usar un código de ensayo normalizado más nuevo o que el que está definido en el de la directiva de máquinas. Muchas gracias a los dos. Ahora justo acaba de entrar otra pregunta. ¿Qué pasa cuando un ayuntamiento aprueba una normativa sonora ambiental más restrictiva que la directiva europea? ¿Estamos obligada a cumplirla? ¿Nos pueden prohibir trabajar? La pregunta la formula Salvador. Sí, a lo mejor tú, Sergio, o podría decir también una cosa, Nacho. No sé si se refiere a los valores límite de la directiva de emisiones sonoras o se está refiriendo, pues, cada ayuntamiento puede establecer una ordenanza donde decide rebajar los niveles de potencia acústico que considera razonable con el objeto de, vamos a decir, como crear, igual que se hace con las zonas de bajas emisiones, crear zonas de bajas emisiones gaseosas de los motores de combustión, crear zonas de bajas emisiones de ruido. Puede darse el caso de que haya ayuntamientos que establezcan unas ordenanzas tan restrictivas que en principio no se pudiera utilizar una máquina de construcción, pero no va a ser lo habitual. Bueno, pues como veo que ya no entran más preguntas, es la 1 en punto. Por ser puntuales, vamos a cerrar el webinario. Daros las gracias a todos los que habéis asistido y habéis demostrado que estáis muy interesados en el tema del ruido y que este tipo de acciones son interesantes. Darle las gracias a Nacho, que es como Itainova, con el Instituto Tecnológico de Aragón, partner tecnológico de Almopi, con quien colaboramos y, como ha comentado él, también en proyectos relacionados con la reducción del ruido en maquinaria de construcción. Darle las gracias por su participación. Y bueno, tenéis nuestros datos de contacto. Lo que os he dicho, os vamos a mandar la grabación, os vamos a mandar la presentación. Consultas que nos queréis dirigir a cada uno de nosotros, pues bueno, quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinario. Muchas gracias a todos.